Aló, aló, chicos, ¿me escuchan? Aló. Sí, se escucha, profe. Gracias, Yocha. Y Josué también, gracias, Josué. Eh, Buenos días, chicos, chicas, ¿cómo han estado? ¿Qué cuentan? Eh, ¿Qué tal va su semana? Bueno, iniciando, pero ¿qué tal va? Ya. Bueno, entonces, mientras esperamos que el resto se vaya uniendo, nosotros acá tranquilos. ¿Qué más se va a hacer? Pero ahí van llegando sus compañeros. Así que eso, a ver, ¿qué les puedo comentar? Mientras tanto, ya revisé las pruebas de diagnóstico, están bien posicionados. Ya, como les había comentado, sabía que les iba a ir bien en general. Ya, en general, hubieron buenas respuestas. Eh, Así que vamos a continuar ya estas clases con lo que correspondería al contenido que no vimos o vimos o vimos así como muy poco, ¿ya? Así que, a ver, ¿qué fue lo último que vimos entonces, así como en contenido? Le voy a preguntar al Nicolás Colimán, ¿qué fue lo último que vimos? Acá todo bien, gracias Cata. Qué bueno que estés bien también. Ya, Nico, a ver, te estamos esperando. El Nico, Estábamos repasando lo que hubo después de la Revolución Francesa, ya, perfecto. la libertad, el concepto de libertad, de nación. Perfecto. Sí, de hecho, por ahí me voy a agarrar. Creo que no expresé bien con la pregunta, ¿ya? Yo me refería en torno a lo que habíamos visto el año pasado, que era justamente la parte de Estado-Nación. Eso no lo hemos trabajado aún, digamos, dentro de este repaso, no lo hemos trabajado en detalle, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ya salir de lo que es repaso propiamente tal y entrar a contenido, ¿ya? Así que eso por una parte. Lo otro que dijo Nicolás, que es bueno retomarlo, ¿ya? Para que no se pierda. Sí, lo que vimos durante estas clases, las últimas que vimos, fue solo como tema de la Revolución Francesa y del impacto de las revoluciones liberales, ¿ya? Eso es importante. Lo último que vimos, bueno, para las personas que no estuvieron presentes, se trató de entonces el rol de la mujer durante la Revolución Francesa, ya que fue como la pregunta que quedó abierta durante una de las clases que al final de una clase lo hizo una compañera, ¿ya? Entonces, digamos, quedó esa incógnita y le dimos ese matiz, ¿ya? Y también es importante para que conozcan cómo fue evolucionando, ¿ya? Cuál fue el protagonismo que tuvo y cómo también fue vista por la sociedad, ¿ya? Así que eso chiquillos. Vamos a darle entonces con lo que nos corresponde hoy día, ¿ya? La clase de hoy día yo creo que va a ser un poco más cortita, ¿ya? Porque está centrada en otras cosas. En primer lugar, entonces, para que ahí vayan copiando, escribiendo, ¿ya? Hoy día vamos a ver las influencias del liberalismo en las independencias, ¿ya? ¿Se recuerdan que esto fue lo último que vimos entonces? La guía número 8 del año pasado. Y nuestro objetivo va a ser reconocer las influencias, o sea, reconocer la influencia liberal en América a través de la idea de nación, ¿ya?
también esto nosotros lo vimos el año pasado, pero ahora lo vamos a trabajar más en detalle, porque el año pasado lo vimos así como muy a la rápida. Entonces vamos a ver bien qué pasa con la idea de nación y por qué tiene una influencia liberal. Ya. ¿Cómo vamos a trabajar hoy día? En torno a lo que se conoce como fuente primaria, ¿ya? Para que vayamos también desarrollando habilidades correspondientes a, ¿cómo decirlo? A la historia, ¿ya? En la historia se trabaja siempre con fuentes primarias y fuentes secundarias. En este caso, la fuente primaria, ¿ya? Es cuando es todo objeto o, digamos, cualquier cosa de donde ustedes saquen información directa de un periodo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues si ustedes están estudiando el 1800 y encuentran un libro del 1800, ¿ya? Eso es una fuente primaria, porque les vas a hablar sobre el periodo, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros queremos ver fuentes primarias de nuestra época, de nuestra era actual, pueden ser, no sé, pues sus propios cuadernos son una fuente primaria de esta época, los libros escolares, ¿ya? Las novelas que se escriben, digamos que son actuales, ¿ya? Películas incluso, películas y cine, ¿ya? Documentales, música. La fuente primaria es, como les decía, entonces un objeto, algo donde ustedes pueden sacar información directa del periodo que se está estudiando. Así que tengan ojo con eso porque es re importante. ¿Cómo se trabaja, chiquillos, con una fuente primaria? Primero tienen que hacerse estas preguntas. ¿Por qué fue creada? ¿Ya? Si tengo un libro, ¿por qué fue creado? ¿Para entretener? ¿Para difundir alguna idea? ¿Ya? Un periódico, ¿cuál es la idea de ese periódico? ¿Cómo decirlo? Un programa de televisión o un documental, ¿por qué fue creado? Eso es lo primero que tienen que tener en consideración a la hora de trabajar con las fuentes primarias, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el mensaje que entrega? También importante, porque de repente ahí, o sea, ustedes tienen que ver cuál es la intención, o sea, cuál es el mensaje, está muy relacionado cuál es la intención del autor, ¿ya? Si es que quiere convencerte de algo, si es que quiere informarte de algo, ahí ustedes tienen que comenzar a leer entre líneas, ¿ya? Analizar, cuestionar la misma fuente, ¿ya? Y lo último dice qué elementos propios del contexto, como ideas o valores, se ven reflejados en ella, ¿ya? Así que esos son como algunos consejos a la hora de trabajar con una fuente primaria, ¿ya? Ahí se me olvidaba decirle, claro, esta es la primaria la que corresponde al periodo y la secundaria es cuando se los cuentan. Un libro de historia es una fuente secundaria, porque no es parte del periodo, le están contando cómo fue el periodo, ¿ya? Las clases que estoy haciendo yo ahora es una fuente secundaria, porque yo no viví, digamos, en el siglo XIX. Yo leí algún libro, vi un documental, me instruí por ahí con algunos artículos, ¿ya? Pero no viví el siglo XIX. Por lo tanto, también soy, en este caso, el profesor es una fuente secundaria, ¿ya? Entonces, la idea acá es como, bueno, hacer esa diferenciación y aprender a trabajar con este tipo de fuentes, que les van a salir, digamos, en pruebas, Profe, por ejemplo, como en la prueba de transición, ¿ya? Este tipo de cosas siempre les sale. Dígame, ¿quién me está hablando? ¿se escribe eso que está en la pantalla? Sí, sería bueno que lo escribieran, chiquillos. Sería bueno que lo escribieran porque les va a servir, y no solo para esta clase, sino que vamos a utilizar este método, eh, digamos, de ahora en adelante, ¿ya? Si es que ustedes no sabían trabajar con una fuente primaria, este es el método, ¿ya? Se lo escribo acá en el chat para que también, si es que lo quieren copiar, así más en detalle, lo copian o le pueden sacar un pantallazo también. O también saben que yo le envío el Power al tío Joan, ¿ya? Eso, chiquillos, ¿alguna duda con esto? A ver,
si no hay dudas, porque el silencio otorga, le voy a preguntar al Benjamín Farías. Benjamín, entonces, ¿cuál es la fuente primaria? La fuente primaria es cuando se vive y la secundaria es cuando se repite la historia, cuando ¿cómo se dice? No se vive, se dice de segunda persona. Ya, sí, por ahí va el tema. No sé si la palabra correcta se repite, ya, para la secundaria. Pero sí tiene que ver con que la secundaria es más indirecta. La fuente primaria es, como tú decías ahí, es lo que o se vive o nace, digamos, en el mismo periodo. ¿Ya? Es directa del periodo. Entonces, chiquillos, eso. Acuérdense, fuente primaria puede ser cualquier cosa. Un documental, un texto, una canción, un discurso político, entre otras cosas. Vamos a avanzar entonces con lo que estamos trabajando, que es el siglo XIX. Bueno, ahí le había puesto estas imágenes. Este texto está sacado del texto escolar del año pasado, que como les dije vamos a trabajar con él al menos el primer semestre. Y la idea acá es que respondamos las dos preguntas, que también que también son del libro, ¿ya? A la hora de trabajar con textos así, primero es ver las preguntas, después leer el texto y después volver a las preguntas. Entonces, ¿qué hay que buscar? Dice, pregunta 1, teniendo en cuenta lo que aprendiste en la lección anterior, ¿qué ideales liberales reconoces en el discurso de Miranda? ¿Ya? Entonces acá el autor es Francisco de Miranda, que es como el maestro de Bernardo Higgins, de Simón Bolívar y otros, digamos, libertadores de América, y que este personaje tenía ideas, como dice ahí, liberales, ilustradas, y influenció, digamos, a estas personas, a estos próceres, como se les dice, ¿ya?, de América, que después lideraron las independencias, para que se hagan una idea de quién es la persona que está detrás del discurso. Y la pregunta 2 dice, a partir de lo trabajado anteriormente, ¿qué relaciones pueden establecerse entre ideas y el concepto de nación? ¿Ya? O sea, entre las ideas liberales y el concepto de nación. Entonces aquí tenemos dos elementos que buscar. Primero, ideales liberales y cómo se reconocen qué vínculo hay entre las ideas liberales y el concepto de nación. ¿Ya? Ya, chiquillos, yo les voy a leer entonces el texto y después los vamos a discutir. Dice, bueno, recurso 1, fuente primaria. El siguiente fragmento corresponde a un discurso proclamado por el criollo venezolano Francisco de Miranda de 1801. Con una tierra fertilísima, con metales de toda especie, con todas las producciones del mundo, somos miserables, porque el monstruo de la tiranía nos impide el aprovechar estas riquezas. El gobierno español no quiere que seamos ricos, ni que nos comuniquemos con las demás naciones porque no conocemos el peso de su para que no conozcamos el peso de su tiranía. Compatriotas, el mundo está ya muy ilustrado para que suframos tantos ultrajes. Somos demasiado grandes para vivir en una tutela tan ignominiosa. Rompamos las cadenas de esta esclavitud vergonzosa y hagamos ver al mundo que no somos tan degradados como la España piensa. Sigamos la huella de nuestros hermanos, los americanos del norte, estableciendo como ellos un gobierno libre y juicioso, obtendremos los mismos bienes que ellos obtienen y gozan al presente. Ya, eso, chiquillos, es un fragmento entonces del discurso de Miranda. Ahora, ¿alguien quiere lanzarse a la piscina y responder, digamos, qué ideales liberales hay en el texto? ¿O los voy eligiendo yo? La Paula dice que su internet está muy malo y lo escucho mal. Ya vale, Paula. Vale, vale. ¿Alguien más tiene problemas con el tema de cómo se escucha?
Y quiero ver si es que es problema de acá o de, digamos, de solo de la red de la Paula. Ya, vale, Cata. Vale, vale. Buena, Constanza. La Constanza acá me escribe en interno, plantea la liberación del pueblo. Excelente. Ahí tení un ideal liberal, precisamente. La Paulina Carreño dice, yo también tengo el internet malo. La Purísima dice, yo también tengo mala señal. Ya. Bueno, chicas, ustedes pueden participar entonces a través del chat, ¿ya? La idea es que, por ejemplo, si no escuchan bien o cualquier cosa, vayan preguntando también. Pero utilicen el chat. Ya voy a agarrarme entonces como primera idea, digamos, liberal que está acá presente, es la liberación del pueblo, ¿cierto? Habla del tema de liberarse de la tiranía de los españoles, ¿ya? Justamente como planteaban los franceses también, pues, liberarse de la tiranía. Ahí está, está relacionado con otro tema que vimos, que era el derecho a la rebelión, que era prácticamente también un derecho personal, digamos, natural que tenían las personas, y que se aplica, digamos, durante la Revolución Francesa y durante las revoluciones liberales. Ya. Vamos a la segunda pregunta. ¿Alguien puede como vincular entonces la idea de liberal, ideales liberales y del concepto de nación? O sea, ¿alguien puede vincular entonces liberalismo y nación? No. Ya. La Paula me escribe no. Profe, yo Dígame. la idea que tengo es que, eh, a ver, que ellos se juntan y forman como una nación para liberarse de hagamos que ser esclavos, algo así. Ya. Sí, puede ser por ahí. Como se juntan y forman una nación, claro. Ten esa idea presente y contrastémosla entonces con lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? A ver, tú me vas a decir si es como está relacionado o no. Chicos, chicas, bueno, nosotros dijimos entonces que la nación era como eran las personas, ¿ya? Eran las personas que componían al país, era la comunidad imaginaria, como se les dice, que los vincula a tradiciones, entre otras cosas, ¿ya? Acá detalle, como dice, el concepto de nación, al menos como lo conocemos ahora, como una idea moderna, surge de la Revolución Francesa, ¿ya? Como la nación que sustenta el Estado. Acá dice, el concepto político de la Revolución Francesa, para referirse al conjunto de ciudadanos o personas ligadas entre sí por el contrato social que les otorga derechos y deberes. ¿Ya? Otra vez, entonces dice, el concepto político de la Revolución Francesa para referirse al conjunto de ciudadanos o personas ligados entre sí por el contrato social. El contrato social, chiquillo, es cuando, digamos, se supone, en teoría, porque esto habla mucho de teoría, que las personas nacen como, cuando nacen salvajemente, necesitan vincularse. Entonces, para cada uno cede un poco de sus derechos y de sus libertades para poder vivir en comunidad, ¿ya? A eso se le llama contrato social, porque cuando vivís en sociedad tienes que respetar ciertas normas. Entonces, ese es el contrato social, ¿ya? Y que acá dice, que les otorga derechos y deberes, ya como todo ciudadano. Bajo este marco, el origen y propósito del Estado es hacer cumplir el contrato del Estado. Ya ahora está hablando un poco del Estado, de esta idea política, de administración política. Posteriormente, el término se amplió a dimensiones culturales, étnicas, lingüísticas e incluso históricas. Es lo que siempre hemos dicho, la última frase es lo que siempre hemos dicho de la nación, ¿ya? Que es como la parte cultural, étnica, lingüística. Pero sí tiene que ver un poco con lo que decía entonces Joshua, como una comunidad que se forma,
¿ya? Pero que está también ligada con esta cosa de pertenecer a algo. Ya en este caso, todos se sentían franceses, pertenecían a una comunidad francesa, entonces la idea de Estado, chiquillos, esta parte igual cópienla, ¿cómo se dice? O sea, más que la idea de Estado, la idea de nación, dice, se fomenta la idea de que las fronteras políticas coincidan con los límites de la comunidad nacional. Eso es súper importante, chiquillos, pues, porque al fin y al cabo, las fronteras políticas es el país. El país es como el territorio, el territorio. ¿Y el territorio lo administra quién? El Estado. El Estado es el organismo político. Entonces, esta frontera política coincide entonces con la identidad nacional, ¿ya? No es como que existan administraciones políticas que separen a la nación. La idea no es que sea así, ¿ya? O digamos administraciones políticas que están por sobre otras naciones, como por ejemplo pasaba antes, bueno, y todavía pasa en algunas partes, ¿ya? Pero por ejemplo, los griegos tuvieron que independizarse de los turcos, ¿ya? Porque los griegos se sentían griegos, de nación, digamos, de una cultura griega. Entonces no podían estar dominados por esta otra nación, ¿ya? Y pasa en otras partes que los vamos a trabajar más en detalle en otra clase. Por ejemplo, Alemania e Italia eran ciudades aparte, ya eran todos pueblos aparte, pero como todos sentían que tenían una nación en común, una nacionalidad en común, una cultura en común, se empiezan a juntar hasta formar un país, ya, y ese país es administrado por un Estado. Entonces, reitero como dice acá, se fomentó la idea que la frontera política del país y del Estado coincidiera con los límites de la comunidad nacional. Y es el otro elemento que ya lo habíamos repasado, la soberanía reside en la nación. La nación entonces es, como dijimos, el pueblo, la soberanía reside en el pueblo. Y si ustedes, chiquillos, se fijan en esto, en estas dos imágenes de abajo, no estamos hablando de Francia, ni tampoco de países de América o de las colonias de América. Acá tienen una bandera alemana en esta ilustración. Y en esta otra tienen banderas italianas, ¿ya? Y estamos hablando de las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales entonces siempre van a tener como sustento y como base la nación, ¿ya? ¿Por qué? Por esto, porque quieren identificar entonces el aparato político con lo que es la cultura, ¿ya? Es como, por ejemplo, otro ejemplo más, para que les vaya quedando claro. Si los mapuches se quisieran independizar de Chile, porque ellos se consideran una nación aparte, una cultura aparte, se independizan, ¿ya? Y, digamos, crean un propio Estado, un Estado mapuche, separado del Estado chileno. Entonces, ellos tendrían su propia administración política. Eso, digamos, como un caso imaginario, hipotético, ya de cómo funcionaron entonces la idea de nación y de construcción de Estado en este periodo. ¿Ya? Chillos, ¿va quedando claro hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, la Paula dice que no. La Paula dice que no. Profe, ¿se escribe? Sí, pues esta parte le dije que se escribía. Se los copio también en el chat para que lo vayan copiando de ahí y, digamos, vayamos avanzando con lo otro. Entonces, como características de la nación. Esto lo vamos a dejar acá. Buena pregunta, Paulina. Todavía no hay fecha para las primeras guías. ¿Ya? Lo más probable es que sean como ahora fines de marzo, principios de abril. Pero claramente las primeras guías van a tener van a trabajar sobre este tema. ¿Ya? Chiquillos, avanzando entonces, bueno, les dejé el en el chat para que lo vieran, para que lo copiaran bien. Acá ustedes ven, por ejemplo, otra fuente primaria, ¿ya?
porque esta es una fuente primaria de carácter, bueno, ¿cómo se llama? Iconográfica, porque es una imagen, una pintura, que se llama la Marsellesa, o sea, se llama la Marsellesa, y digamos está conduciendo al pueblo de Francia. Pintada por ahí por este personaje que es Dore G, no, en verdad no lo ubico al pintor, ¿ya? Sale la fecha y sale de dónde la pintó. Acá, la pregunta es, ¿qué es la Marsellesa? Esa es pregunta de cultura general. ¿Nadie sabe lo que es la Marsellesa, chiquillos? No, Paula, no es una ciudad, pero qué bueno que te hayas arriesgado. El himno nacional francés durante la Revolución Francesa. Gracias, Natalie. Exacto. Y complementando un poco lo que tú dices, no solo durante la Revolución Francesa, porque inicia con la Revolución Francesa, pero actualmente sigue siendo el himno nacional de Francia, ¿ya? Entonces acá uno podría decir como la Marsellesa, y sale como una mujer guiando al pueblo también como en una especie de revolución, con banderas y todo, ¿ya? Entonces es como la idea del himno, la gente la está cantando y está movilizando a las personas. Y ahora yo les hago la siguiente pregunta entonces. Si la Marsellesa es como el himno nacional, ¿la música puede crear unidad nacional entre los ciudadanos? ¿Puede? ¿Es importante la música o no? ¿Qué creen? A ver, ahí me respondieron en el chat. La Paula dice sí porque trata de su cultura. Ya, perfecto. El Luciano Sepúlveda. Luciano, ¿me escuchas? Ya, buena. Hola, Luciano. Entonces, la misma pregunta para ti, Luciano. ¿Crees que la música puede crear unidad nacional entre los ciudadanos? Bueno, y si a alguien se le ocurrió alguna idea por ahí, también la puede plantear, ¿ya? Ya. La verdad no sé, quizás. Ese quizás, bueno, da para pensar igual. Entonces, como que te da la idea de que puede ser, no lo sabes bien, pero puede ser. Ya. Vamos entonces, chiquillos, a revisar un poco de lo que es la Marsellesa. Oh, nos quedan 10 minutos. Ya, vamos a revisar entonces el himno y después vamos a pasar la lista. ¿Ya? Pero chicos, acá cuál es la idea es que pongan atención a la letra. Recuerden que esto también es una fuente primaria. Una fuente primaria que es, claro, es musical, es, digamos, pero tiene que ver, digamos, con un periodo importante de lo que fue Francia, ¿ya? Porque como dijo la Natalie, eh, ¿por qué me salen los Simpsons? Ya. Ya, pero como dijo la Natalie, el himno de Francia se crea durante la Revolución Francesa y es
una especie, digamos, de... Es algo que lo cantan todos, pues chiquillos. Eso era lo que quería llegar con la pregunta. Es algo que al final lo cantan todos. Cuando ustedes cantan el himno nacional, es como que no existieran diferencias. Porque lo canta, por ejemplo, le canta una persona que tiene plata, lo canta una persona que es pobre, lo canta una persona que puede ser un delincuente, una persona que es humilde, una persona que es honesta, ¿cachai? Entonces como que se crea esta especie de horizontalidad, como se les dice, ¿ya? Entre todos los ciudadanos. A la hora de cantar todos son iguales, ¿ya? Y todos tienen la misma emoción. Esa era la idea que quería que llegaran y que reflexionaran un poco, ¿ya? La Constanza dicen que, a ver, aquí hay varios, esto. Paulina dice, yo creo que sí, porque puede marcar un antes y un después. Ya, y la Constanza dicen que el himno francés es lindo y creo que simboliza la revolución, si no me equivoco. Efectivamente. Así que vamos a ver justamente ese tema de la revolución, ¿ya? ¿Cómo está expresado entonces en el mismo himno? Pero quiero que se comparta bien, porque aquí, ahí está, optimizar. Ya, chiquillos, pongan atención entonces a la primera estrofa. Ya, vamos a dejarlo hasta ahí. Era solamente para que la escucharan y vieran, digamos, la letra. A ver, somos... Ya, vamos a dejarlo ahí. Y yo voy o sea, más que pasar la lista, voy a anotar a todas las personas que están ahora. Y con eso yo los voy a dejar presentes a ustedes, chiquillos. ¿Ya? Chicos, para ir terminando entonces. ¿Qué nos decía esta fuente primaria? Vinculándolo con lo que decíamos al inicio. ¿Qué es lo que cuenta esta canción? Ya, la Paula dice, por ejemplo, yo me imagino a un ejército cantando, se escucharía muy bien. Efectivamente, porque habla de a las armas, habla del batallón, habla de todos esos elementos, ¿cierto? Pero ¿a quién les llama a la batalla? ¿Lo llama a un ejército? A los ciudadanos. A los ciudadanos. Gracias, Nicolás. Entonces está llamando a los ciudadanos. Acuérdense, la idea de la república, otra vez, los ciudadanos son súper importantes porque ellos construyen la república, ellos construyen la nación y ellos tienen que defender, digamos, entonces de la tiranía. ¿Quién más?
¿Qué otra cosa más por ahí se puede ver? De las amenazas que atacaban a Francia. Gracias, Natalie. De las amenazas que atacaban a Francia. ¿Y las amenazas quiénes eran? Eran los otros reyes, como dijimos en la clase anterior, los otros reyes con su ejército que estaban atacando a los franceses para evitar la revolución. Así como también luchar contra los traidores de la misma revolución dentro de Francia. ¿Ya? Entonces, bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo en torno al himno, decir algo más. ¿No? Ya. Chiquillos, la idea ahora era justamente vincularlo, este himno, con el primer himno nacional de Chile, ¿ya? Porque se parecen mucho. Entonces ahí vamos a hacer el vínculo entre las ideas liberales y la idea, y digamos, las independencias de América. Pero esa actividad la vamos a dejar para el día jueves. Vamos a iniciar entonces contrastando el himno, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Recuerden entonces la idea de fuente primaria, de cómo analizarla, siempre ver qué es lo que nos quieren transmitir, ¿ya? Recuerden entonces que hasta la música quiere transmitirnos algo, siempre tiene un mensaje detrás. Y en este caso, como estamos viendo con el himno de Francia, están todas las ideas de libertad, del liberalismo, ya de la república, de defender la revolución, ¿ya? Y que marcó tanto que incluso, como decíamos, hoy en día sigue siendo el himno de este país, ¿ya? Así que eso, chicos, yo los veo acá en la pantalla, ya sé quiénes son los que están acá presentes, y les saqué un pantallazo igual para ir guiándome, así que ahora voy a pasar o sea, más que pasar la lista, los voy a ir dejando presente a cada uno, ¿ya? Pero con esto ya terminamos la clase. Así que, chicos, espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos el jueves entonces. Hasta la vista. Chao, chao, chiquillos, chiquillas. Que tengan un buen día, que tengan una buena semana. Chao, Chao, Nicolás. Chao, profe. profesor. Chao, Paulina. Que estén muy bien. Chao, Bárbara, Cata, Joshua, Benjamín, Josué, Natalie.